¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula? Les saluda Virginia Carrillo en el Sillón de la Lectura. Y hoy vamos a hablar un poco de nosotros, de Yucatán, de la trova yucateca que nos da identidad en esta región. Para ello está con nosotros el doctor Tanius Karam Cárdenas, que es especialista en estudios culturales. Él es doctor en Ciencias de la Información y está emprendiendo junto con el Instituto de Cultura de Yucatán un proyecto de investigación sobre la trova, sobre cómo funciona entre los yucatecos, entre la gente de fuera, en su recepción, en el significado que tiene para nuestra cultura, para nuestro entorno. Doctor Tanius Karam, bienvenido al Sillón de la Lectura. Muchísimas Ahora sí, gracias. en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué significa la trova yucateca vista desde fuera, desde su perspectiva? Bueno, la trova es una práctica sociocultural, o sea, no solamente es un fenómeno musical, no solamente es una determinada tradición musical que tiene características únicas dentro de la música popular en México, porque pocas veces dentro de la historia de la música popular ha habido esta combinación de la poesía con la música, como se dio en el caso de la tradición de la trova yucateca. ¿En qué es diferente la trova yucateca a otras expresiones musicales del país? Bueno, Si en primer lugar, Yucatán fue el gran espacio de recepción de todos los ritmos del Caribe con respecto al resto del país. O sea, aquí resonaron primero, antes de la llegada, por supuesto, de la radio y de la televisión. O sea, los medios electrónicos sí modificaron un poco. Bueno, también hay que decir que hubo mucho, entre comillas, mucho contacto con el centro del país, porque prácticamente la mitad de los compositores, de los intérpretes nacidos en Yucatán, migraban a Ciudad de México, y relativamente desde Ciudad de México sí hubo una transmisión, difusión por parte de los grandes medios con respecto a la trova y a la identificación de la trova como un fenómeno yucateco. Claro, que distinguía esta región. Y por lo que ha podido investigar, lo que conoce, ¿cuáles serían los rasgos distintivos de la trova yucateca como tal? Bueno, desde el punto de vista musicológico, y bueno, aquí en Yucatán ha habido especialistas que han abordado, o sea, no digo ninguna idea original al respecto, es por supuesto la combinación de cantantes y de poetas, sobre todo en la fase, en el periodo histórico, ¿no? Que puede ir desde el caso de Chancil hasta Palmerín, ¿no? Ya bueno, posteriormente, cuando a mediados del siglo XX esto decrece, ya los propios compositores, por así decirlo, tienen que hacer música, o los músicos tienen que hacer letra. Claro. Entonces esto empieza a modificar un poco la dinámica, el mecanismo de versificación. Otro elemento importante me parece que es el tipo de letra. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Agustín Lara, que canta ciertos perfiles de la mujer, en el caso de la trova yucateca hay, digamos, un cierto purismo romántico que preserva, del romanticismo, ¿no? del siglo XIX. Del romanticismo del siglo XIX, ¿no? Y bueno, yo creo que habría también algunos elementos, si uno quiere, más lexicológicos, de la forma de acentuar, de la forma de pautar, etcétera, que ha habido gente que lo ha estudiado, que tendría que ver, de hecho, con la historia de la música maya, ¿no? O sea, si uno va al Museo de la Canción Yucateca, o la primera sala que uno se encuentra aquí en Mérida, habla de lo prehispánico, de lo maya prehispánico. Entonces, sí, perdón. ¿Y qué preguntas va a responder este proyecto? ¿Cuáles busca responder este proyecto de investigación sobre la trova que se va a emprender? Bueno, este proyecto sobre todo lo que quiere es buscar nuevos enfoques que no hayan sido considerados. Es decir, tradicionalmente el fenómeno de la trova ha sido visto desde un punto de vista musicológico y musicográfico, desde el punto de vista principal. Sí hay algunos ensayos sueltos de carácter más socioantropológico, pero bueno, hay vertientes incluso dentro de los estudios culturales que no han sido suficientemente abordados. Por ejemplo, la parte de la recepción, que es uno de los, personalmente el trabajo que yo voy a hacer en el proyecto que estamos haciendo con el Instituto de Cultura del Estado, tiene que ver con los mecanismos de recepción, es decir, para los jóvenes, etcétera, para los escolares, bueno, ¿qué significa la tradición? ¿Con qué la asocian? ¿Con qué la vinculan? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la viven? Esto partiendo de una primera pregunta que me hice, y que bueno, ha habido eximios melómanos, difusores que me han hecho saber que no, pero una pregunta que yo me hacía al principio es si la tradición de la trova todavía seguía viva. Y hay fuentes importantes en ese tema, como don Mario Bolio del Museo de la Canción Yucateca, Totalmente. Como don Roberto Maxuine y Salgado, que es presidente de los Amigos de la Trova, y mucha gente más que está en torno a este fenómeno, tratando de preservarlo y de que siga vivo, vigente en el Estado y también hacia afuera, ¿no? Mostrando. Totalmente. Además, aquí hay un centro de documentación, el Vaqueiro Foster, ahí en la zona de la Ibérica, que es realmente algo único en el país. O sea, por ejemplo, yo no conozco otra región que tenga un museo dedicado a su
canción local, a su canción regional. Del modo que ella tiene. Del modo, incluso con una serie de dispositivos, por ejemplo, esto de las serenatas del Parque de Santa Lucía o de la Plaza de Santa Lucía, que bueno, es algo realmente único que nos interesa estudiarlo de manera un poco más orgánica, que ha sido visto más desde lo historiográfico, lo anecdótico, lo vivencial, pero nos hace falta sistematizar ahí qué conjunto, qué tramas de significados están dando. Claro. Y creo que eso puede incluso eventualmente retroalimentar las políticas culturales en materia musical que se generen. Muy bien, doctor Taños Caram, pues seguiremos platicando contigo cuando esto esté andando, cuando hayan resultados, cuando haya que contar acerca del proyecto ya en sí concretado. Muchas gracias por estar aquí en el Sillón de la Lectura. Gracias a ustedes por Gracias, amigos, por acompañarme. Yo les espero en la próxima emisión, el próximo miércoles. Vamos a un corte y seguimos con más información aquí en Telefónica.